Hola, ¿cómo están todos? En esta clase vamos a hablar sobre el concepto de peso. El peso es un concepto que suele confundirse mucho con la masa, pero no son lo mismo. Para entender su diferencia, veamos la siguiente situación. Si tenemos un cuerpo y ese cuerpo lo ponemos sobre una superficie, ¿por qué el cuerpo no flota o se va volando? Exactamente, estás pensando en la gravedad. El cuerpo tiende a ir hacia abajo porque es atraído por la gravedad. Si tenemos cualquier cuerpo, como aquí tengo una pesa de 1 kilogramo, ese kilogramo me indica la masa del cuerpo. Y esa masa es atraída hacia abajo por la fuerza de gravedad. ¿Con cuánta fuerza es atraída por la gravedad una masa de 1 kilogramo? Pues es atraída con una fuerza de 9.8 newton. Esto está medido experimentalmente. Y la fuerza con la que es atraída una porción de masa es justamente lo que se denomina peso. Entonces, el peso es la fuerza con que la gravedad atrae una porción de masa. El peso, al ser una fuerza, entonces se calcula con la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Sin embargo, como el peso actúa hacia abajo, la aceleración que se pone aquí es la aceleración gravitacional, 9.8 metros por segundo cuadrado. La fuerza que se obtiene de esta multiplicación es el peso, el cual se simboliza con una W mayúscula en el Sistema Internacional de Unidades. Hagamos un ejemplo para entender mejor esta situación. Aquí tengo un cuerpo cuya masa es de 10 kilogramos. Los 10 kilogramos lo pongo como dato. ¿Cuál es el peso de ese cuerpo de 10 kilogramos? Bueno, agregamos también como dato la aceleración gravitacional, que siempre es constante a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Sustituyendo estos dos datos en la fórmula del peso, tenemos que masa son 10 kilogramos, que se multiplica por la aceleración gravitacional de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, como resultado, vamos a obtener 98. Y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. O sea que este cuerpo de 10 kilogramos está siendo atraído por la gravedad con una fuerza de 98 newton. Por lo tanto, una masa de 10 kilogramos pesa 98 newton de fuerza. Hagamos otro ejercicio. ¿Cuál será el peso de una persona de 65 kilogramos? Alguien diría, pues 65 kilogramos, ¿no? Pues no, porque el peso, acuérdate que no es lo mismo que masa. Entonces, tenemos de datos 65 kilogramos de masa. La aceleración gravitacional siempre es la misma, 9.8. Entonces, para calcular el peso de esta persona, multiplicamos la masa de 65 kilogramos por la aceleración gravitacional, 9.8. Nos da 637. Y recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Entonces, el peso de una persona de 65 kilogramos es 637 newton. Otra aplicación. Aquí tengo una tina con agua cuya masa son 15 kilogramos. ¿Cuánta fuerza debo aplicar para levantarla? En este caso, para levantar un objeto, debo aplicar una fuerza hacia arriba
equivalente a la fuerza que el cuerpo realiza hacia abajo. Y esa fuerza es el peso. Por lo tanto, la fuerza necesaria para levantar un objeto es equivalente a su peso. Haciendo los cálculos correspondientes, la masa del cuerpo son 15 kilogramos. Esos 15 kilogramos los multiplico por la aceleración gravitacional y obtengo 147 newton. Entonces, debo de aplicar una fuerza de 147 newton para levantar un objeto de 15 kilogramos. Y para completar esta información, te voy a presentar una tabla donde se establecen las diferencias entre masa y peso. La masa es una magnitud fundamental, ya que no está formada por ninguna otra magnitud. Mientras que el peso, al estar formado de otras magnitudes, masa y aceleración, es una magnitud derivada. La masa se mide directamente a través de una balanza, mientras que el peso se calcula mediante una fórmula. Peso es igual a masa por aceleración gravitacional. La masa no depende de la gravedad. Por ejemplo, 10 kilogramos de masa son los mismos en la Tierra y en la Luna. Sin embargo, esos 10 kilogramos en la Luna, como allá la gravedad es menor, serán atraídos con menor fuerza, es decir, pesarán menos. Por lo tanto, el peso sí depende de la gravedad. En el sistema internacional, la unidad de medida de la masa es el kilogramo, mientras que para el peso, puesto que esta es una fuerza, su unidad de medida es el newton. La masa es una magnitud escalar. Esto quiere decir que solo con su valor numérico y la unidad podemos comprenderla. Pero el peso actúa en cierta dirección, hacia abajo. Las magnitudes que, aparte de tener cierto valor, actúan en determinada dirección. A estas magnitudes se les denomina magnitudes vectoriales.